Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos, a los que están conectados por Zoom también, porque son nuestros hermanos. Vamos a comenzar esta pequeño mensaje. Cuando Dios creó al mundo, creó las cosas, creó la belleza de este mundo y creó al hombre, por sobre todas las cosas. Pero al hombre le dio mucho más, el raciocinio, la razón, y nos dio también un medio para comunicarnos unos con otros. En principio, por lo que se lee en la palabra, era un solo idioma para todos, pero después, con el tiempo, transcurrieron cosas y todos hablamos diferentes. Tuvimos diferentes idiomas. Con el pasar del tiempo fuimos aprendiendo cómo hablaba el del otro, el vecino, qué idioma hablaba y qué usábamos para hablar. ¿Qué es lo que nos dio Dios para hablar? ¿Cómo comunicarnos? Aparte de este elemento que tenemos ahora, que es la boca, ¿no? Y la lengua. Nos dio palabras para transmitirnos y comunicarnos uno con otros. Pero a veces las palabras que utilizamos como seres humanos, como hombres, no son bien utilizadas. A veces con esas palabras lastimamos, con esas palabras transmitimos conocimientos, con esas palabras enamoramos, con esas palabras protegemos. Y eso es un don que nos dio el Señor a nosotros, porque estamos sobre todas las cosas. A veces, cuando vamos, por ejemplo, nosotros que hablamos español o derivado del español, tenemos diferentes dialectos en este país que a veces tenemos que tratar de entender qué nos dice, por ejemplo, acá un cordobés, un tucumano, un catamarqueño o un sureño. Y lo mismo pasa si uno va a Colombia. Hay palabras en español que por ahí nosotros no las entendemos y tenemos que preguntar y consultar qué es lo que quiere decir y vamos aprendiendo qué es lo que quiere decir en español. Y cuando nos toca ir a Brasil, el portugués también nos cuesta. Y cada vez que vamos interrelacionando con ellos, vamos aprendiendo su idioma y a entenderlos. Y qué no decir el inglés o el chino o el japonés, que si no estudiamos o no interlocutamos con ellos, no sabemos lo que quieren decir. Y cuando vamos aprendiendo, esas personas que están con nosotros se ponen contentos porque estamos aprendiendo su idioma, a saber qué es lo que quieren decir, a entenderlos. Y ahí vamos aprendiendo como niños. Vamos aprendiendo día a día, vamos creciendo en ese idioma. Y a veces en la primera dice, en segunda de Timoteo, sabemos que Pablo tiene por discípulo como, ya más que un discípulo, y le recuerda a Timoteo qué es lo que aprendió en base a las escrituras. Sabemos que eran judíos ellos y sabemos que los judíos aprenden de muy niño todo el Antiguo Testamento, que es el Torá, y lo aprenden bien. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Nos separamos. Sabemos que con
el don de la palabra nosotros transmitimos y el poeta hace libros. Un ingeniero hace su libro, su tesis sobre algo que él aprendió. Y el poeta se siente inspirado por ese momento, por esa palabra. Pero nosotros tenemos un libro universal, que muchos hombres dicen, lo escribió un hombre, no lo escribió Dios. Sí, pero fue inspirado por Dios. Eso nosotros tenemos que tener siempre presente, que fue inspirado por Dios. Y útil para enseñar. Enseñar. Un ejemplo, un profesor de matemáticas, cuando enseña a un niño o un adolescente a en matemáticas multiplicar, le está enseñando lo que él sabe, lo que él quiere que sepa ese niño. Entonces Dios, el Señor, quiere que nosotros aprendamos lo que Él tiene para nosotros, que nosotros quiere que aprendamos. Entonces es útil para enseñar, para reprender. Si yo me equivoco en la matemática, hago mal el resultado, ¿qué me dice el profesor? No, Julio, ese no es el resultado. Esa no es la fórmula para que puedas obtener el resultado. Nos sirve para que nosotros aprendamos a encaminarnos en lo que Él nos está enseñando. Para corregir otra cosa, que por ahí agarramos por otro lado, no nos estamos enfocando en lo que la palabra nos dice y, por ejemplo, un hermano adulto a la fe nos puede decir, no, esto es así, aprenda. Y para eso nosotros tenemos la posibilidad y los medios para escudriñar las escrituras, como dicen en la palabra. Busquemos, cuando tenemos dudas, tenemos que buscar para estar firmes en lo que nos dice la palabra. Y para instruir en la justicia. Hay en la justicia, acá en este mundo hay mucha injusticia. Vemos normalmente a diario que hay injusticia, pero nosotros tenemos esa posibilidad de obtener esos valores que se están perdiendo en la sociedad. Nosotros vemos a menudo que hay cosas que pasan en nuestra sociedad. Y lo que llaman valores es el camino que a nosotros la palabra del Señor nos enseña. Respetar a nuestros vecinos, amarlos, ayudarlos, un montón de cosas que tenemos para hacer a nuestro prójimo. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para buena obra. Todo eso lo le dice Pablo a Timoteo, porque se preocupa, porque hay problemas, porque él tiene que, como nosotros, sortear en esta sociedad muchas cosas que no, a veces son tentaciones, a veces decimos, ¿y por qué? ¿Y nosotros por qué? Y esto nos enseña a que nosotros estemos preparados para ese momento. Una segunda, por favor. En Romanos 15:4 dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. Yo cuando empecé a estudiar aquí en el instituto de Vica con los diferentes profesores, decía, ¿por qué el Antiguo Testamento? ¿Por qué tenemos que, si lo que empezó con Jesucristo es en el Nuevo Testamento? Pero a través del tiempo entendí de que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para enseñarnos, es para enseñarnos lo que Dios quiso para su pueblo y lo que vino a hacer este mundo nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, las profecías, los profetas, todo lo que han escrito, sirve para enseñarnos, para darnos ese camino al Nuevo Testamento. Entender, yo en mi caso,
lo entiendo así y digo, wow, cuánta sabiduría en el Antiguo Testamento. Enseñamos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Alentados y perseveremos. Nos tenemos que estar dispuestos para seguir estudiando las Escrituras y perseverar, mantenernos firmes en ese camino, porque una cosa es que vengamos un domingo, leemos la Biblia y después nos vamos y no hacemos nada. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Es la esperanza de estar en el camino de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a llegar a ser perfectos como Él, porque nunca lo vamos a lograr, pero tratar de hacer lo mejor posible para estar bien con Él y hacer lo que nos manda Él a hacer en este mundo. Esa es nuestra esperanza. Y perseverar, mantenernos, seguir estudiando, seguir leyendo la palabra, porque es una fuente de sabiduría hacia nosotros. Es algo que nos sirve para nosotros. Eso lo entendí a medida que fui estudiando. Y me falta mucho, le digo, ¿eh? Falta un montón. Pero persisto y voy a perseverar en eso. La otra, por favor. Gracias. Deseen con ansias la leche pura de la palabra. Como todo, no diría cristiano, sino como todo persona que duda, busqué ansias. Cuando busco ansias en el diccionario, me dice dolor de estómago. Digo, ¿cómo dolor de estómago? ¿Cómo puede dar dolor de estómago tener ansias? Síntomas de, perdón la expresión, síntomas de vómito. No, no puede ser, digo. Sigo buscando, dice, no, ansias, otra definición, me dice, con ganas de, con la expectativa de esperar algo, con ansias de hacer algo, ese sentimiento de recibir algo. Bueno, me quedé más tranquilo ahí, ¿no? Después buscar y buscar. Pero deseen con ansias la leche pura de la palabra. Cuando uno era niño no tenía ganas de tomar un vaso de leche o algo que le gustaba y tenía muchas ganas y andaba desesperado buscando eso que le dé los padres para ello. Nosotros tenemos que buscar con ansias esa palabra de Dios como niños. Como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. ¡Wow! Entonces me creo otra. Yo ya no soy niño. Yo ya soy un adulto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pero la palabra dice, sean como niños. Y me quedé más tranquilo. Voy a cumplir 60, pero soy como un niño todavía. Me siento un joven. Ahora que han probado lo bueno, es el Señor. Sí, Señor. Sí, hermanos. Hace más de 10 años que estoy concurriendo a esta congregación. Supe lo que es bueno. Me descarrié un poquito y dije, no, eso es bueno. Eso es lo que quiero para mi vida, para mis seres queridos, para mis amigos, mis hermanos, mis compañeros de trabajo, para todo aquel que en algún momento he cruzado en mi vida, y eso es bueno, que es el Señor. Vamos a... En Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Sí, tiene mucho poder para doblegar sus corazones, para hacer entender que Él está, que existe, para
guiarnos, y dice, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Yo veo a veces en las películas, habré visto muchas veces una película que están en duelo con un cuchillo, ¿verdad? Y a veces se clavan en las piernas, digo, ay, qué doloroso que debe ser eso. Es una película. Nunca lo vi en carne propia ni en realidad, pero supongo yo que debe ser doloroso, porque veo semejante daga que le traspasa el músculo, digo, llega hasta el hueso, y eso debe ser muy doloroso. Es más, el protagonista sigue peleando, como si nada, como que si no tuviera nada. Yo digo, no, yo me tiro al piso, sacame esto, por favor, porque me duele. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Y comparando esa espada de doble filo que al entrar en la carne, nuestra propia carne, es dolorosa, yo supongo que es penetrante y llega hasta ahí. Esa palabra es de doble filo. Muchas veces en los mensajes que han dado mis hermanos, en muchas oportunidades, uno, y creo que a la mayoría de ustedes le ha pasado, queda dando el mensaje y esa palabra le llega muy profundo, ya sea de aliento, de llamada de atención, de compasión a veces, porque a veces tenemos problemas, otras veces hicimos cositas y bueno, total, nadie se va a enterar. Pero cuando viene una congregación y da un mensaje y por ahí llega y dice, wow, ay, ya, me dolió ese mensaje, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y juzgas, ya de entrada cuando uno escucha la palabra dice, tenía razón, ¿qué hice? Me voy a portar bien la próxima vez, o voy a hacer esto, o gracias Señor por decirme esto y darme esa palabra de aliento. Gracias Padre por estar ahí y consolarme. Y esa es la palabra que tenemos nosotros, esa es la palabra que el Señor nos enseña cada día. Vamos a la otra. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Aquí me puse yo a investigar un poquito, como siempre, y me llamó la atención el Salmo. Y yo lo tenía como un salmo más de aquellos que son muy buenos, pero es el salmo más largo. Es el salmo más largo, digo, wow. Y investigando también, tienen letras del alfabeto hebreo. Y, y muy bellos salmos. Tu palabra es una lámpara a mis pies. ¿Cómo podríamos decirlo? En la oscuridad estuvimos. Yo al menos estuve en la oscuridad, fui convertido. Y a medida que empecé a escuchar la palabra, como dice, es una lámpara que se te va encendiendo y te va iluminando eso que vos quizás nunca, o uno nunca pensó que algo tan bello nos podía iluminar ese camino, ese sendero, es el llegar hasta Cristo. El que nos hace llegar a Cristo y a través de Él a nuestro Padre, a Él que transmitió todo esto en base a un libro que para nosotros sagrado es la Santa Biblia. Él dijo, esto es lo que ustedes quiero que hagan. Esto es lo que yo quiero que hagan para mí. Y escuchar o leer la Biblia nos hace fortalecer, nos hace crecer como cristianos.
nos hace, esa palabra nos guía, esa palabra nos ilumina todo lo que nosotros por ahí entendemos como que ya el mundo ya está, esto es para nosotros, no hay nada más, se terminó acá, no hay Dios, no hay nada, pero realmente Él existe. Estudiando filosofía, estudio, por eso, gracias al Señor. Y los pensadores en filosofía muchas veces te ponen en duda si Dios existe, pero al final ellos son los que más te impulsan a creer que hay un Dios. Y esta, la palabra que nosotros leemos, es lo que reafirma que hay un Dios. La hierba, en Isaías 48. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Si vamos perdón, la Biblia me está llamando. Si vamos a lo que dijimos antes del Antiguo Testamento, la palabra, ¿hace cuántos miles de años que la tenemos escrita y se transmite de una generación a otra y se reescribe y se traduce de una lengua a otra y sigue su paso y no se termina nunca? Hoy yo estaba pensando, bueno, más papel, vamos a afectar el ecosistema, porque tenemos que cortar árboles, preparar el papel y todo eso. Y digo, ¿y si lo hacemos de plástico, que no se destruye tan rápido? Y hacemos una Biblia de plástico para que siga permaneciendo. Pero digo, tantos años ha durado la Biblia y todo lo que va a pasar en este mundo se va terminando. Todo lo que vemos en la actualidad ahora se va terminando y tenemos que tener cuidado. Esto es un pensamiento personal con el ecosistema. Estamos prácticamente, nosotros no, porque por nosotros tenemos la conciencia que tenemos que cuidar, pero los grandes intereses son los que generan este desequilibrio del ecosistema. Pero nosotros nos tenemos que preocupar por esta palabra que es rica y que va a perdurar para siempre. Por eso, hermanos, siempre tenemos que seguir estudiando y transmitiéndola. A mí me cuesta memorizarla, les digo, soy sincero. A veces pierdo la memoria por casualidad, pero trato de leerla permanentemente. Proverbios 35. La palabra de Dios es digna de crédito. Acá, cuando leí digna de crédito, digo, y empecé a buscar también, ¿por qué no? Sigamos buscando, porque a mí me quedó algo que no me llega el crédito. Y me dio algunas definiciones que es pura, que debemos confiar, porque cuando uno va a pedir un crédito a algún lado, a algún comercio, dice, vamos a ver tu sistema financiero, ve cómo está, tu crediticio, ve cómo está, y si te da bien, te damos el crédito, y si no, esperar y solucionar tu problema. Pero me dice la palabra, y en otras versiones, es pura, podemos confiar en eso. Dios protege a los que en Él buscan refugio. O sea, si es buena y es pura, tenemos que confiar en esa palabra, porque nos va a proteger, porque va a estar ahí con nosotros, porque va a ser nuestro protector, porque podemos confiar en esa palabra. Mateo 7:24.
Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Bueno, al ver la imagen dije, yo he trabajado, siempre yo, el ego siempre está. Mi persona ha trabajado con mi padre, que es albañil, ¿saben lo que es un albañil? Hace las bases profundas para que una casa sostenga su techo, sus paredes y todo eso. Y vi la roca. Y en la roca digo, ¿y cómo va a ser una casa en la roca? Y tiene que tener maquinaria para hacer una casa en la roca. Y vi esa imagen, digo, ¿cómo la hizo? Y me pregunté, ¿cómo la hace? Y yo creo que la persona, si hizo una casa en la roca, hizo los cimientos en la roca, debe haber trabajado mucho para hacer eso. Debe haber estado días y días para hacer un pequeño orificio, para poder hacer los cimientos. Y años para hacer todos los orificios para las bases. Entonces me vino y digo, claro, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Trabajar todos los días, estudiar, leer todos los días, para que esos cimientos en esa roca en la cual nosotros queremos edificar, nos dé trabajo y nos podamos edificar y estar tranquilos de que ni el agua, ni la lluvia, ni los vientos nos puedan mover. Por eso es un gran ejemplo para que nosotros la podamos hacer. Eso no quiere decir que vengamos los domingos nada más y escuchemos la palabra y listo, nos vamos a casa, ya está. Vamos que tenemos que votar, vamos que tenemos que almorzar. No. En las semanas también tenemos que hacerlo. Un tiempito, 5 minutos, nada más. Orar, como mi hermano Andrés dijo el domingo pasado, y leer la palabra. La pone en práctica como un hombre prudente que construyó una casa en la roca. Es fundamental, hermanos, que nos pongamos en campaña o seamos un poco más metodistas. ¿Sabe que el metodista siempre está constantemente haciendo lo mismo en tiempo y forma para que podamos dar cimiento a esa palabra que sea duradera, que estemos sobre una roca y que nada nos pueda afectar en este mundo, que podamos seguir adelante llevando y ayudando a nuestros hermanos y a nuestro prójimo, que es lo que Él quiere para nosotros y para el mundo. Él está esperando con ansias de que el mundo lo declare como su único Dios, como su único Salvador. Es muy fácil decir, sí, hay un Dios, sí, sé que vino Jesucristo, hasta ahí más, no tengo interés, pero tenemos que nosotros también trabajar en eso. Aquellos hermanos también que se han retirado un poco, se han distanciado un poquito nada más. Yo sé que van a volver. Por aquellos hermanos que pueden venir acá a compartir con nosotros también, hablarles, decirles que nosotros necesitamos acá, necesitamos ese calor de hermanos para abrazarlos, para darles un puño o quizás para darle la mano. O sin que nadie nos vea, quizás un abrazo. Es muy bueno dar un abrazo. Por eso, hermanos, gracias por este momento, este tiempo, y los invito a que sigan leyendo la Biblia, buscando para enseñar, porque nos sirve para enseñar también, para alentar, para perseverar, para muchas cosas que nosotros tenemos y que el Señor nos pide. Gracias, mis hermanos. Que tengan buenos días.